La primera semana del desarrollo está incluida en la etapa embrionaria. Recordemos que la etapa embrionaria corresponden a las 8 primeras semanas del desarrollo prenatal y recordemos que esta la dividíamos en un periodo embrionario presomítico y un periodo embrionario somítico. El periodo embrionario presomítico son las primeras 3 semanas que le siguen a la fertilización. La fertilización es la que marca el inicio de una nueva vida y de la cuarta a la octava semana vamos a tener el periodo embrionario somítico. Entonces, la primera semana del desarrollo, que es la que vamos a estudiar, está incluida en el periodo embrionario presomítico. De las principales características es que en estas primeras 8 semanas la rapidez con la que ocurren los cambios morfológicos del embrión van a ser increíbles porque son muy rápidos. Es decir, ahorita en este día, por ejemplo, en el día 2 podemos tener una estructura y al siguiente día ya la estructura del embrión es completamente diferente. Es por eso que se determinó estudiar en esta etapa embrionaria al embrión en estadios u horizontes. Entonces, en esta semana, como ya dijimos, los cambios que sufre el embrión en su conformación lo van a ayudar a que sea un organismo multicelular. El objetivo de esta semana es poder multiplicar en células. Y recordemos que todo inicia con la segmentación del cigoto, ¿ok? Recordemos que habíamos quedado en la fertilización. La segmentación del cigoto es un proceso que en el humano van a abarcar 3 a 4 días posterior a la fertilización. Y esto consiste en formar blastómeros a partir del cigoto. Los blastómeros van a ser esas células que le van a proseguir al cigoto. Son las células que van a derivar del cigoto. Y todo este proceso va a ocurrir en el interior de las tubas uterinas. Entonces, la segmentación del cigoto es un proceso que va a ocurrir en todos los organismos multicelulares, pero no de la misma forma, sino que va a depender de la cantidad y distribución de un componente importante que es el vitelo, ¿ok? El vitelo que haya en cada especie. En el caso del humano, el vitelo son esas sustancias nutritivas que acumuló el ovocito secundario previo a la fertilización y estas van a ser determinadas por el ambiente en el que se desarrolla el embrión feto hasta su nacimiento. Entonces, las características que va a tener la segmentación es muy interesante, porque va a ser una segmentación holoblástica, es decir, va a ser completa, va a ser ligeramente asimétrica, hay unas células que suelen ser más grandes que otras, y es asincrónica, es decir, debido a las divisiones celulares, puede que una célula se divida primero y en vez de tener 2, 4, 6, 8 células, tengamos 2 y luego 3 células y luego 4 y luego 5, pero es por la sincronía. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, habíamos concluido en la fertilización. Dijimos que la fertilización era la unión del espermatozoide con el ovocito secundario y se daba la anfimixis, que es la mezcla de los cromosomas del contenido genético tanto paterno como materno. Una vez que se da la fertilización y ya concluye esta fertilización, iniciamos con la etapa de segmentación del cigoto. Vamos a empezar con una primera división mitótica que va a concluir 24 horas después. Entonces, el resultado de una célula, pues van a ser dos células que van a ser denominadas blastómeros. Y estos van a ser nuestros primeros dos blastómeros, resultados de la primera división mitótica en 24 horas. Y cada blastómero es la mitad del tamaño del cigoto. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar por qué estos blastómeros cada vez son más pequeños. Importante, los blastómeros se encuentran en la zona pelúcida, dentro de la zona pelúcida. Posterior a esto, bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, esta fase se va a llamar fase bicelular porque vamos a tener dos células. Y esta imagen que están viendo a la derecha es un buen ejemplo de lo que les comentaba ahorita, de la sincronía. Vean cómo aquí primero se dividió esta célula, la que estaba aquí, y nos dio dos células, pero esta todavía no se ha dividido. Tal vez se divide en un momento más. Entonces, puede que cuando estemos viendo el microscopio veamos tres células y digamos, ¿por qué tiene tres células? Porque la segmentación suele ser asincrónica. Muy probablemente
en una hora o en menos, esta célula ya se haya dividido. Pero tal vez cuando esta célula se divida, estas ya están divididas y puede que siempre sea sincrónica, no vayan al mismo tiempo y es normal. Esto es una segmentación asincrónica, como ya lo mencioné. Continuamos. De estas dos células que teníamos, ahora cada blastómero entra nuevamente en mitosis sin dar crecimiento previo. Ojo a esto que ahorita lo voy a retomar muy bien. No forzosamente se dividen al mismo tiempo, que es característico de esto, la sincronía, y esta segunda mitosis va a terminar 36 y 40 horas después de la fertilización. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la primera mitosis fue a 24 horas y pasaron alrededor de 12 horas, de 12 a 16 horas, para que se diera la siguiente división. Y aquí vamos a tener 4 blastómeros. Y el embrión, vean que ya tiene casi 2 días, tiene entre 36 y 40 horas. Siguen en la zona pelúcida. Nuevamente, sin dar tiempo al crecimiento, vean que se está haciendo mucho énfasis en esta parte. Estos 4 blastómeros entran en mitosis y es una mitosis más rápida porque termina 48 horas después. Es decir, va a terminar aproximadamente 10 horas o menos horas a la última división mitótica. Esta división da lugar a 8 blastómeros, todos dentro de la zona pelúcida. ¿Ok? Y vean que cada vez los blastómeros son más pequeños. Ahorita vamos a ver por qué son más pequeños. Entonces, la mitosis que realizan estos blastómeros ocurren más o menos simultáneas, pero no exactamente al mismo tiempo, y es por eso que podemos observar en algunas etapas 3, 5, 6 o 7 blastómeros. Ahora, las divisiones comienzan y terminan rápido y no da tiempo a que crezcan los blastómeros. Y esto es porque las células, los blastómeros, no tienen la fase G1 y G2 de la interfase en el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular está compuesto por dos fases bien definidas. Tenemos la interfase, ¿ok? Y tenemos la fase M. En este caso es una mitosis, ¿ok? Y dijimos que la interfase tiene la fase G1, tiene la fase S y tiene la fase G2. Y la mitosis pues tiene profase, metafase, anafase y telofase. En este caso, estos primeros blastómeros solamente hacen la fase S, la fase replicativa. Es por eso que no crecen, porque no tienen la fase de crecimiento. Esto es intencionado porque el cuerpo, el embrión, en este momento no quiere crecer, quiere aumentar en número, pero no crecer en tamaño. Porque si este creciera, que importante, la zona pelúcida de la misma forma impide el crecimiento. Si estos blastómeros fueran creciendo, pues no entrarían en este espacio. Por eso tienen que reducir su tamaño por el espacio y para aumentar rápido en número y no en tamaño. Porque si aumentamos en tamaño, la división va a tardar más. Y como queremos tener más células, pues mejor aumentamos en número y no aumentamos tamaño. Esto es algo muy estratégico y muy increíble de cómo nuestro cuerpo eh, es muy, eh, es muy sabio, ¿no? En cada división las células son cada vez más pequeñas y siempre en todo este proceso el tamaño que tengan va a ser original al que tenía el cigoto. O sea, el tamaño en conjunto, en este caso, si son 8 células, estas 8 células van a ser equivalente en tamaño a la misma que les dio origen, o sea, al cigoto. Ahora, mientras ocurre este proceso, el embrión se está desplazando por contracciones musculares de las tubas y movimiento del cilio del epitelio interno de las tubas uterinas. Y vean cómo entonces en la región ampular, que es donde se dio la fertilización, el embrión, mientras se va dando la segmentación en la primera semana, va avanzando. Vamos a ver que hay patologías que no permiten que avance el embrión, que no se desplace y me pueden llegar a dar un embarazo tubárico, un embarazo ectópico en la tuba uterina. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en esta fase nos habíamos quedado que el embrión ya tenía 8 células, se va a dar algo que se llama compactación, que como su nombre lo dice, los blastómeros se compactan y pierden en su parte periférica sus límites debido a que establecen entre sí uniones estables. Es decir, si en su periferia estaban unidos de cierta forma a la zona pelúcida, pues pierden esa unión porque mejor prefieren unirse entre ellos por caderina E. ¿Ok? Caderina E
es la que les permite esta unión. Y pasamos a la etapa de mórula. De estas 8 células van a entrar nuevamente en una mitosis y esto ya va a ocurrir 3 a 4 días posterior a la fertilización, ¿ok? Y entonces aquí vamos a tener entre 16 y 32 células, porque recuerden que aquí teníamos 18, pero si decimos que son asincrónicas, bueno, pues podemos tener entre 16 y 32, ¿no? Porque igual recuerden, estas 8 dan igual a 16 y ya aquí podemos seguir aumentando en células, ¿ok? Entonces, esto ocurre 3 a 4 días y se va a llamar mórula por ese aspecto característico que tienen a la fruta de la mora o, este tipo de fruta. Ahora, en cada blastómero se activan genes que van a determinar que algunos den lugar a la parte embrionaria y otros a los anexos embrionarios. Ya hablamos de los anexos, entonces hay células de estas que van a estar determinadas a formar el embrión y hay otras que van a formar la parte externa que va a ser el anexo o los anexos embrionarios. Entonces, al finalizar la etapa de mórula, entre los blastómeros comienza a formarse una cavidad que contiene agua con iones, ¿ok? Entre los blastómeros. Y esta tiene iones de sodio. La mórula sigue rodeada de la zona pelúcida en esta parte. ¿Ok? Entonces, resumiendo lo que dijimos, del cigoto, mediante la primera división mitótica, vamos a dar origen a los primeros 2 blastómeros. Una segunda división mitótica me da origen a 4 blastómeros. Una tercera división mitótica me da origen a 8 blastómeros. Y aquí ocurre algo importante, el fenómeno de la compactación. Y estos 8 blastómeros, mediante otra división mitótica, me van a dar 16. Y luego estas 16 pues van a seguir dividiéndose a 32 células y de 16 a 32 células le denominamos la etapa de mórula, ¿ok? Por su aspecto característico. Podemos tener alteraciones en la segmentación y esto va a ser por agentes teratogénicos. Cualquier agente que actúa alterando irreversiblemente el crecimiento, la estructura o función del embrión feto en desarrollo. Y es muy susceptible que en la primera semana el embrión sea susceptible a estos agentes teratogénicos. También podemos tener embarazos múltiples. Es una alteración que puede ocurrir en la primera semana y esto se debe a que la separación de los blastómeros más que nada se debe a la separación de blastómeros. O sea, cuando se está segmentando, estos blastómeros se pueden separar y formar cada uno su propia estructura embrionaria. También se puede ver a la totipotencialidad de los primeros blastómeros que pueden dar origen a lo que sea. También podemos dar origen a gemelos monocigotos independientes o unidos, ¿ok? Que son siameses. Ahora, en esta primera semana también va a ocurrir la formación del blastocisto, ¿ok? El blastocisto es el conjunto de células formado por el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele. Y el proceso por el cual se va a formar este blastocisto se va a llamar blastulación, ¿ok? Este proceso ocurre igual en el interior de la tuba uterina. Entonces, en el día 5 más menos un día, que es cuando ya se terminó o cuando estábamos en mórula, los blastómeros se van acomodando. Entonces, de 8 a 10 de ellos se van a ir a un sitio del interior y van a formar el embrioblasto o el macizo celular interno, ¿ok? Aquí. Y aproximadamente el resto de las células se van a ir alrededor y me van a formar el trofoblasto o macizo celular externo. Y van a tener una apariencia de una esfera compacta de células y todavía están en la zona pelusa. A todo este conjunto se le va a denominar blastocisto, al embrioblasto, al blastocele y al trofoblasto. El blastocisto aumenta, o más que nada, el volumen total sigue siendo igual al cigoto y está todavía en la zona pelúcida. Y entonces, debido a esta reorganización entre el embrioblasto y el trofoblasto, comienza a acumularse un líquido que dijimos que era sodio, generalmente eran iones de sodio, y se va a formar una cavidad llamada blastocele o cavidad del blastocisto, que es esta. Entonces las células del embrioblasto van a adoptar una morfología. Esta morfología que van a tener
va a ser una morfología esférica o poligonal. Yo le voy más a una morfología poligonal. Si se dan cuenta, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco lados en estas células. ¿Qué va a derivar de aquí? Van a derivar el cuerpo del embrión, principalmente del embrioblasto derivan los tejidos que van a intervenir en la gastrulación, pero también parte de los anexos embrionarios, como el amnios, el saco vitelino, el cordón umbilical y el alantoides. Y del trofoblasto va a tener una morfología de blastocisto temprano y van a ser células cúbicas, y en una morfología de blastocisto tardío, estas células se van a volver planas, ¿ok? Se van a aplanar y aquí lo podemos ver. Esto es un blastocisto temprano, que son células cúbicas, y ya en un blastocisto tardío, estas células se vuelven aplanadas, ¿ok? Para dar lugar a un epitelio delgado que se va a llamar epitelio monoestratificado, y esto da origen a que el blastocele se pueda agrandar en tamaño. Entonces vean cómo aquí el hecho de que se hayan adelgazado estas células del trofoblasto hizo que el blastocele aumentara su cavidad. De aquí van a derivar únicamente anexos extraembrionarios, ¿ok? Como el corion y la placenta, que es muy importante, ¿ok? Entonces, del trofoblasto no va a derivar nada embrionario. Ninguna estructura embrionaria deriva del trofoblasto, solamente anexos extraembrionarios. No recuerdo si acá atrás se los comenté, pero estos anexos que derivan del embrioblasto van a ser intraembrionarios, por así decirlo. No está tal vez bien la palabra, pero es porque quedan dentro de la cavidad que va a rodear al embrión. Pero estos son estrictamente, estos van a quedar por fuera de la cavidad en donde va a estar sumergido el embrión. Gracias al blastocele podemos dar la migración de células para dar lugar al disco embrionario bilaminar y trilaminar, ¿ok? Y dar como origen a los endodermos extraembrionarios y al mesodermo extraembrionario que ahorita vamos a ver. Entonces, con esta organización de embrioblasto, de trofoblasto y de blastocele, también se va a dar algo que se llama el polo del blastocisto, en donde vamos a tener un polo embrionario que va a estar en donde encontramos al embrioblasto, y vamos a tener un polo abembrionario que va a estar en el polo opuesto al embrioblasto. Entonces, si el embrioblasto lo tenemos acá, este es el polo embrionario, y si el lado opuesto o lo contrario va a ser el polo abembrionario. Entonces, en cuanto al transporte del embrión durante la primera semana, recordemos que dijimos que ocurría o en todo ese tiempo iba a ser en la tuba uterina, y poco a poco iba a irse desplazando en dirección a la cavidad uterina por contracciones musculares de la tuba, y también por el epitelio ciliado que tiene en la tuba uterina, que le permite a este blastocisto ya poder ir moviéndose. Entonces, aquí podemos ver, es un esquema que nos representa cómo se captura el ovocito, donde se da la fertilización, y poco a poco, vean, tenemos aquí dos células, los primeros dos blastómeros, luego los primeros cuatro blastómeros, ocho blastómeros, que dijimos que aquí, ¿qué se daba? El fenómeno de la compactación. Luego tenemos 16 células, aquí ya está en etapa de mórula, y ya luego vean que cuando ya es un blastocisto temprano y tardío, ya está llegando casi a la cavidad uterina, ¿ok? Vean que conforme se va segmentando, ¿qué va ocurriendo? Los primeros blastómeros van avanzando en este proceso de segmentación. La zona pelúcida es importante, y si se dan cuenta hemos hecho mucho énfasis en que hemos dicho que esto ocurre y está dentro de la zona pelúcida. Ocurre esto y está dentro de la zona pelúcida. Y esto va a ser importante porque la zona pelúcida va a proteger a los blastómeros del rozamiento contra las paredes. Es decir, mientras va avanzando me evita ese rozamiento, y también me evita que el embrión se implante a nivel de las tubas uterinas. Recordemos, yo les comenté hace un momento que el embrión puede implantarse en las tubas uterinas, y una de las razones por las que no se implanta es por la zona pelúcida. Importante es porque las tubas uterinas constituyen del 95 al 98% de los embarazos ectópicos, ¿ok? El 95 al 98% de un embarazo ectópico se debe a un embarazo tubárico, un embarazo ectópico que ocurre en la tuba uterina,
y estos embarazos me van a dar el 9% de la mortalidad gestacional. Así que es muy importante esta parte, la función que tiene la zona pelúcida para evitar todo este problema de embarazo ectópico y mortalidad gestacional. Y aparte de esto, aparte de esta causa, también hay otras causas más importantes también que dan origen a embarazos tubáricos. Entonces, la rápida división celular y la zona pelúcida va a impedir, perdón, que el blastómero aumente su tamaño. Y importante porque recuerden que el ciclo celular que tienen estos blastómeros excluye a G1 y G2, ¿ok? Que es en donde se da el crecimiento inicial y el crecimiento y final. Bueno, estos blastómeros no lo tienen. Y aparte, la zona pelúcida también hace que los blastómeros no aumenten su tamaño. Entonces, resumiendo, el volumen total del blastocisto es igual al cigoto. O sea, si el cigoto era de ese tamaño, el blastocisto, con su trofoblasto, con su embrioblasto y con su blastocele, va a ser del mismo tamaño. Es igual. Porque las células que hicieron cada vez se hicieron más chiquitas, más pequeñas. Y bueno, aquí podemos ver entonces eh, lo que acabamos de decir. Podemos ver que el embrión en todo este proceso de blastómeros y de blastocisto siempre estuvo en qué cosa, en la zona pelúcida. Y también podemos ver que cada vez las células, ¿qué pasaba con las células? Cada vez se fueron haciendo más pequeñas por lo mismo, porque la zona pelúcida no les permite crecer, pero más importante, estas células excluyen a G1 y G2 de su ciclo celular y no hay crecimiento de estas células. Y entonces llegamos a la cavidad uterina aproximadamente en el día 5 más o menos un día. Esto ya sabemos, venimos de la tuba uterina, venimos de este lado, aquí, y llegamos en el día 5 más o menos un día. Cuando llegamos, el embrión va a flotar libre en el útero de 1 a 2 días, ¿ok? Aquí va a estar el embrión en el útero. Y finalmente, terminando estos 2 días, por ejemplo, ya en el día 6, en el día 7, se rompe la zona pelúcida y el rompimiento de la zona pelúcida permite que el embrión pueda implantarse en el endometrio uterino. Este proceso lo vamos a ver cuando veamos toda la segunda semana del desarrollo.